quiere que le diga de mi provincia cordillerana, recostada en el Ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas, que la siento en el pecho, mi bien amada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente para compartir otro encuentro con Interior Neuquino. Neuquén cumplió, la ciudad capital, cumplió 115 años el pasado 12 de septiembre. Y nosotros queremos recordar algunos de los episodios vividos y fundamentales en el desarrollo no solamente de la ciudad de Neuquén, sino de la provincia. Como por ejemplo la creación de la primera universidad del Neuquén, que luego se transformó en la Universidad Nacional del Comahue, el inicio de las actividades de LU84 TV Canal 7, algunos de los intendentes que transformaron un poco la ciudad y todos estos acontecimientos que hacen a la historia de estos 115 años que se vivieron en la ciudad de Neuquén. Acompáñenos una vez más. A partir de 1964, con la gobernación de Felipe Zapag y la intendencia de Ángel de la Valentina, se producen algunos cambios sustanciales para el desarrollo de la ciudad de Neuquén y la región. Se crea la Universidad Provincial, que luego se transformaría en la actual Universidad Nacional del Comahue. El doctor Raúl Touceda fue uno de sus organizadores. Recordamos ese momento con este testimonio. De junio del 64 fui invitado por el entonces gobernador del Neuquén, don Felipe Zapag, a entrevistarlo en la Casa del Neuquén. Concurrí allí, el objeto era ofrecerme la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Le hice presente entonces que mi gran idea sería crear una universidad. Principio que en principio estaba él de acuerdo, pero que consideraba muy difícil de concretar porque acababa de cerrarse un instituto superior del profesorado. Así todo, resolvió dar todo el apoyo necesario para que así fuera y acordamos que vendría al Neuquén como fiscal del Tribunal Superior y proyectaría la universidad. Llegué el 9 de julio de ese mismo año. Y entre el 9 de julio y los primeros días de noviembre, preparé el proyecto de ley, que fue la ley 414 de creación de la universidad. Lo interesante del proyecto es que esta universidad no contaba con medios económicos, solamente con el entusiasmo, en el caso, además de don Felipe Zapag y mío, del entonces ministro de Gobierno, Carlos Hilario Esteves, del entonces era inspectora de educación, la señora de Goransky, que me ayudó a hacer el relevamiento de la gente que había en el lugar, y por supuesto todo un grupo, fundamentalmente miembros del Tribunal Superior de Justicia, todos con una antigua actividad universitaria. Nores Martínez, Fuentes, García Durán, Pesaño. El proyecto tiene cosas muy interesantes. Por primera vez se hacía una universidad regional. Por primera vez se incorporaba prácticamente en la Argentina los cursos sin examen. La idea era hacer una universidad contando con los pocos medios que había internos en la provincia, porque no había fondos, como les decía al comienzo. Don Felipe Zapag mandó el proyecto, se sancionó y ya en los primeros días del año 65 ya estaba en marcha. De afuera solo vinieron el doctor Oliva, que lo trajo don Elías Zapag, el doctor Güemes, que en ese momento deseaba incorporarse a esta actividad, y el doctor Villamil.
Esos tres conmigo fuimos los que trabajamos ampliamente en el proyecto. No en el proyecto, en la ejecución del proyecto. Más los elementos del Tribunal Superior, sobre todo Pesaño, Fuentes y Nores Martínez. Lo más interesante que se puede decir de este periodo es que nos dividimos el trabajo. Oliva, que iba a ser el futuro rector, se ocupó de todo lo que se refería a la parte organización y propaganda. Y yo me ocupé de toda la parte académica. Así fue como, hablando de lo mío, preparé planes para ver cómo, del relevamiento de los elementos que tenían títulos universitarios en la zona, recogíamos el material humano que haría de profesor en la inminente universidad. Intentamos al principio que esta universidad fuera conjuntamente con Río Negro, no solamente de Neuquén, por supuesto con el beneplácito de Felipe Zapag. Y así fue como nos reunimos en la casa del doctor Alemán, en Roca, varios elementos de allí de Roca y de Chipolletti, y gente que estaba más o menos próxima a la idea. Desgraciadamente no se concretó nada. La gente de Roca no tenía fe en la idea del proyecto. Al terminar esa reunión que duró hasta las 3 o 4 de la mañana, donde había mucha gente muy conocida de actuación actual, les dije que lo más que podía decirles es que los invitaba para el 1 de abril a la inauguración de la universidad. La universidad se inauguró en la escuela, entonces número 1, que estaba en la esquina de Belgrano y Salta. Allí se inauguraron con 4 facultades y 2 escuelas. Todos los profesores, todos eran de la zona, y ninguno de ellos había ejercido la docencia antes. Así que era una universidad que nacía del cero. En el año 1965 nace la primera señal de televisión de la región, que se instala precisamente en la ciudad de Neuquén. Surge así Canal 7, que pondrá un fuerte proceso de cambio en las comunicaciones. Recordamos a Rodolfo Riavitz, que fue presidente de la sociedad que se formó para instalar la primera televisión regional. Quiero agradecer el hecho de haber incluido a nuestra empresa, a nuestro canal, entre los hechos relevantes del desarrollo de esta ciudad capital. Creo que así ha sido con el tiempo, pero normalmente los medios siempre adquieren un carácter importante dentro de cada comunidad, y esta no ha salido de ese acerto, ¿no? Vos acabas de nombrar el 5 de diciembre como la fecha en que salimos al aire, del 65, es así. Pero tendría, y ya que tu programa se refiere a los nacimientos de la empresa, tendría que remontarme al año 61, donde se publica el decreto de la presidencia de Arturo Illia, donde se adjudica a cada capital de provincia la posibilidad de la instalación de un canal de televisión. Ahí nace el movimiento, como han nacido todos los movimientos de estos pueblos en las obras que después se han cristalizado y han tenido importancia, por la visión, por el esfuerzo, por la tenacidad, por el aporte de siempre vecinos de la ciudad. Y yo quiero recordar en eso al amigo Jorge Gravier, que fue quien primero se movilizó con la posibilidad de hacer para Neuquén realidad la idea de la adjudicación de un canal en la provincia o en la capital, porque ya la televisión era un hecho en la capital federal. Recuerdo que Gravier fue, como digo, el primero que vio gente, y así se empezó a reunir, a efectuar reuniones, donde encontró eco la posibilidad esta. Después de una, yo te diría, azarosa etapa de equipamiento, porque no teníamos, salvo amigos que hicimos en Buenos Aires, asesoramiento técnico, salimos al aire
hoy veo, en función de lo que tenemos, en qué forma tan precaria salimos, ¿no? Y se instalaron allá sobre la ruta 22. Y nos instalamos allá sobre la ruta 22, donde más con gente de la radio, casi toda la gente de la radio, porque yo recuerdo sí, mucha gente de la radio, a Paileleo, un señor Pelliza, me acuerdo que ya en aquel tiempo que colaboraba Carlito Procopio, Procopio, que fueron los primeros programas en vivo, claro. Bueno, no quiero, olvido, entonces sí. te diría que no haría muchos nombres, pero fueron de los primeros que nos ayudaron, que estuvieron con nosotros, un mozo que no era de Neuquén, Pérez Burruat, que era un buen técnico, que fue el que fue realmente el que trabajó en aquel tiempo y nos puso en el aire, con muchas dificultades, pero salimos. Y así realmente, como te digo, aquel 5 de diciembre tuvimos televisión en Neuquén, en Chipoleti, no digamos toda la región, porque la gente de Roca, para poder ver Neuquén, tenía que poner unas antenas de 30 metros de alto. Después se trasladaron ustedes a este lugar, que ahora donde se divisa todo Neuquén, y que lógicamente pareciera ser de que la señal, con todos los equipamientos modernos y nuevos, se propaga mejor. Aparte, después vino la parte de las repetidoras, y el canal se puede ver en un espectro muy grande de la provincia de Neuquén y de Río Negro. Mirá, con respecto a venir aquí a esta altura, a La Barda, fue idea nuestra en el primer momento, es decir, de los lugareños, porque veíamos que acá teníamos facilidades, teníamos alcance, pero los técnicos de aquel momento no lo vieron, los que no eran de Neuquén para nada demás, y nos instalaron allá en aquel lugar que era relativamente económico, porque alquilamos un inmueble, etcétera, acá no había nada. Pero al poco tiempo que estuvimos allá ya veíamos que no estábamos cumpliendo con la misión realmente importante que se nos había asignado, y como era todo más accesible pudimos pensar en la construcción del local para el verdadero canal de televisión. Yo recuerdo que para subir materiales, cuando empezamos ya la construcción, tuvimos que pedirle al amigo de la Valentina, que era el intendente, y que además después habilitó la municipalidad le vendió el lugar donde está a este canal. Tuvimos que nos abriera a fuerza de máquina una huella para poder subir los camiones con materiales. Claro. No había subida acá, ¿no es cierto? Entonces, fíjate vos, 25 años y cuánto ha transcurrido en Neuquén, ¿no? Lo que tenemos hoy para llegar acá, etcétera, ¿no? Canal 7 de Neuquén dejó de ser una sociedad de neuquinos y hoy depende de la empresa Televisión Federal Sociedad Anónima. Su señal transmite la programación del canal porteño Telefe. Vamos a hacer la primera pausa y les recuerdo, como siempre, que nuestros espacios están vía Facebook, Ponchando Interior Neuquino. Allí compartimos nuestros espacios. Un lugar exclusivo, Lago Cabiahue Hotel. El encanto de las mejores vistas. Lago Cabiahue Hotel. Confort y calidez para su mejor estadía. Servicio de desayuno y restaurante. Además televisión y Wi-Fi. Lago Cabiahue Hotel. Nuevos dueños y renovada atención. En este bloque, Intendentes de Neuquén, 1965-1985. Los conocemos y los recordamos. El doctor Marcelo Otarán sucede a Ángel de la Valentina en el año 1968 y ocupa la intendencia hasta el 5 de marzo de 1970, fecha en que se hace cargo el doctor Jorge Doroteo Solana. El 16 de agosto, es reemplazado por Teodoro Mikolich. Se realizan las elecciones
y en 1973 es electo intendente el doctor Aldo Luis Roviglio, conocido médico radicado en la ciudad. Yo fui intendente desde el año 73, el 25 de mayo, hasta el 76, el 24 de marzo, por hechos ya por todos conocidos. Como gestión de gobierno, bueno, la satisfacción y el orgullo de haber sido intendente de esta hermosa ciudad de Neuquén. Yo me sentí realmente gratificado. Yo siempre destaco la acción de los intendentes porque es una acción difícil, pero es linda, es la convivencia con el vecino, es la posibilidad de tender una mano, muchas posibilidades. Ustedes me preguntaban obras, bueno, del conjunto que hace el municipio, yo también quiero rescatar un poco aquello de que la acción del municipio a veces es una tarea ingrata porque no se ve. Casi todas las obras son de infraestructuras, quedan bajo tierra. Pero no importa, es importante. En base a eso se hacen los edificios, se construye, se urbaniza. Yo tuve la satisfacción de haber firmado el convenio con el Banco Hipotecario Nacional de las viviendas de Alta Barda, una obra realmente importante. Prácticamente se duplicaba el cupo de viviendas en ese momento en Neuquén. Después tuve la satisfacción de ser el primer intendente que cruzó la ruta con el asfalto. Yo he asfaltado 2 barrios, que son Barrio Nuevo y son Barrio Belgrano. Y antes, previamente, tuve que hacer las cloacas. En una zona muy difícil, porque la capa freática estaba muy alta, y todo lo que era canal, y todo lo que era, sobre todo, canalización para poner los caños, se hacía con tabla estaca, una obra tremendamente costosa. Tuve ahí un gran apoyo, que yo quiero rescatar, ¿no es cierto?, el ingeniero Coco, en ese momento era ingeniero de obras sanitarias, y con él hicimos en convenio con obras sanitarias, nos salió muy baratas ahora, que vuelvo a repetir que hubiera sido muy costosa. He tenido la satisfacción de abrir la avenida Olascoga hasta el río. Para eso tuvimos que hacer un convenio con un propietario que transferimos esas tierras por otras, hicimos un cambio de tierras y pudimos abrir la avenida. Recuerdo todavía que en los bulevares dejamos algunos arbolitos de manzanas, así de peras, hasta que se hiciera la forestación. Por lo menos era vistoso ese día. Otro golpe militar, encabezado por Videla, Macera y Agosti, interrumpe el proceso democrático. Martínez Waldner es designado interventor militar. Durante este lapso, ocupa la intendencia de la ciudad César José Gacera, quien nos recuerda su paso por la comuna. El periodo que me tocó representar al municipio de Neuquén fue desde el 4 de junio de 1976 hasta el 13 de diciembre, día que presenté mi renuncia, de 1978. Tal vez lo más importante que considero en este momento, además de, bueno, sería muy largo enumerar otro tipo de cosas, pero creo que fue la creación de ese ente jurídico de gran importancia que tuvo, porque es único en historia de Neuquén, como es el Tribunal de Faltas de la ciudad de Neuquén. Un verdadero instrumento jurídico que le faltaba a esta ciudad, que está creciendo y sigue creciendo como locos, y que me sentí responsable de hacerlo en ese momento. Ustedes saben muy bien, la fecha que les di corresponden a la intervención militar. Yo fui intendente en un gobierno de facto, pero cuando fui llamado a desempeñar esta función, lo asumí con la responsabilidad de tratar de hacer, y ese fue mi compromiso personal, las cosas que a veces los gobiernos políticos y a veces la democracia, así como la entendemos hoy, no la puede realizar o trae muchísimos inconvenientes. Esta ciudad estaba plagada de errores jurídicos, tenía una serie de juicios que lo hacían tremendamente importante aprovechar, en cierta forma, desde un punto exactamente administrativo, exclusivamente administrativo, tratar de solucionarlo en esta coyuntura. Eso permitió, por ejemplo, el destrabamiento de Santa Genoveva, barrio absolutamente postergado y que hoy es una realidad floreciente dentro de nuestra ciudad. Lo fueron ciertos arreglos extrajudiciales que hicimos con juicios, por ejemplo, del balneario municipal, que hubiera necesitado ingente suma de dinero la municipalidad para paliarlo. Ese tipo de cosas fue un compromiso absoluto adoptado personalmente,
como fue también tratar de mejorar la administración municipal al máximo, a tal punto que yo dejé el municipio con la cifra correcta desde el punto de vista internacional en cuanto a cantidad de empleados. Vamos a hacer una nueva pausa, estamos recordando el aniversario número 115 de la ciudad de Neuquén Capital. Grita Bingo. Jugás línea, bingo y pozo acumulado. Con solo 20 pesitos ganás miles y miles de pesos. Todos los miércoles a las 21:15. Míralo en vivo en los Facebook de Patagonia Telebingo, Lotería de Río Negro y Lotería La Neuquina. Patagonia Mini Bingo. Mini de precios, grande de premios. Y en este bloque final vamos a recordar a Rubén Rusillón, también intendente de la ciudad de Neuquén Capital, un vecino, un nativo de la ciudad de Neuquén Capital. Gacera es reemplazado por Rodolfo de la Fuente y luego se hace cargo el ingeniero Rubén Rusillón, quien asume el 17 de abril de 1980. Bueno, yo diría que allá por el año 79 fui asignado desde el Consejo de Planificación de la provincia, el COPADE, como secretario de Obras Públicas Municipal para desarrollar un plan de obras de infraestructura básica prácticamente diría de emergencia. Para esa época, recordemos, una ciudad pujante, con un crecimiento demográfico importante, a poco más de 20 años de la provincialización de la provincia, pero con muchas falencias en materia de infraestructura básica. Así que desarrollamos en carpeta un plan importante de obra y en el año 80 se me asigna como intendente municipal la tarea de llevar adelante estas obras. Y así se pudieron ir concretando en forma modesta, diría, porque un presupuesto bastante exiguo, pero con el aporte de los vecinos pudimos concretar. Para esa época hablamos de una ciudad de muy poquito más de 100.000 habitantes, una obra de asfalto importante. La actual digamos, de alguna manera empequeñecido, porque hablar de 400 cuadras en aquellos años era muchísimo, ¿no? Obras viales interesantes como fueron los accesos a la ciudad desde Cipolletti, Rotondas, lo cual implicó una pelea grande con ferrocarriles argentinos porque se invadió un poco el terreno de reserva de las vías de ferrocarril. La salida hacia Centenario, el Triángulo y la Rotonda. Hay que acordarse que había que resolver los problemas de la bajada de camiones cargados por la calle Salta, ¿no?, que volcaban en la intersección de Salta y San Martín. Bueno, un montón de soluciones viales con la incorporación también de semáforos que no existían, inclusive en las diagonales, que eran puntos de conflicto con la intersección de varias arterias. Bueno, se resolvieron problemas viales, infraestructura. Recuerdo también el cambio que hubo que hacer en los temas de transporte automotor, concentrarlos, hacer una terminal de ómnibus cuando en ese entonces cada empresa de transporte de larga o de media distancia tenía su centro de operaciones en un lugar distinto, ¿no? Así se creó la humilde terminal de ómnibus que, bueno, hoy va a ser reemplazada por una excelente obra. Y en el centenario de la campaña al desierto también, cumpliendo un plan de parquización, de plazas, de espacios verdes, se inauguró en aquel entonces la hoy ampliada, modernizada y muy bonita plaza en el sector norte de la Avenida Argentina, que en su momento se llamó la Plaza de las Banderas, ¿cierto?, conmemorando el centenario de la campaña al desierto a Neuquén. Y bueno, yo diría que básicamente las obras y los servicios que se llevaron a cabo en aquellos años, como digo, con un presupuesto que a lo mejor estaba redondeando lo que sería el 25-30% o menos del presupuesto actual, y tenía un apoyo importante de los vecinos con el financiamiento, entre otros, de la Caja de Ahorro, que financiaba las obras de asfalto,
las obras de infraestructura de gas, de cloacas, las ampliaciones de la red de agua que se hicieron, y por sobre todas las cosas también el mejoramiento de un par de servicios, entre ellos recolección de residuos, que fue la primera privatización, o sea, la primera vez que el municipio privatizaba un servicio de esa envergadura para tratar de mejorarlo y abaratarlo, ¿no es cierto? Y luego ya siguió con el sistema privatizado. Y lo que recuerdo como cambio importante en el municipio, que se implementó en la administración posterior a la mía, porque los problemas eran graves, era el cobro del alumbrado público. El alumbrado público lo cobraba el municipio, que es casi como el agua corriente hoy, lo pagaba muy poca gente, así que el municipio siempre estaba en deuda con CALF para el pago del alumbrado público. De manera tal que en esos años hasta la cooperativa hizo un apagón de la ciudad. A la noche apagó el alumbrado público, o sea, un caos absoluto. Si llega a suceder hoy, sería... Pero luego con el cambio de sistema, que hoy el recaudador es la misma cooperativa, ese conflicto se resolvió, ¿no es cierto? A pesar de los golpes militares y las interrupciones a los gobiernos democráticos, Neuquén logra mantener un creciente desarrollo, producto de controladas administraciones y funcionarios locales que con buen criterio contribuyeron a que así sea. Muy bien, y de esta manera compartimos este nuevo encuentro con Interior Neuquino. Recordamos los 115 años de la ciudad de Neuquén capital. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.